Esto es Biomédica en corto. En esta serie de videos exploraremos el mundo de la radiología y la instrumentación asociada a esta. Historia. La idea de que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles fue postulada por la escuela atomista en la antigua Grecia, siendo Leucipo y Demócrito en el siglo V a.C. quienes postularon que la materia estaba compuesta por partículas indivisibles llamadas átomos, que eran la unidad fundamental de la materia y no podían ser divididos. Esta teoría sostenía que los átomos eran eternos, indestructibles e indivisibles, y que diferían entre sí en forma, tamaño y posición. Aunque esta teoría no se basaba en evidencia experimental, sentó las bases para el desarrollo de las teorías atómicas a lo largo de la historia. Entre los principales postulados sobre esta se encuentran John Dalton, quien en 1808 publicó su teoría atómica, según la cual los elementos están formados por partículas discretas, diminutas e indivisibles llamadas átomos, que no se alteran en los cambios químicos. Joseph John Thomson anunció el 30 de abril de 1897 que mientras experimentaba con tubos de rayos catódicos, observó la presencia de partículas con carga negativa, a las que llamó corpúsculos en ese momento. Posteriormente, estas partículas fueron denominadas electrones. Ernest Rutherford, quien en 1911 propuso el modelo atómico que lleva su nombre, según el cual el átomo está compuesto por un núcleo central cargado positivamente y rodeado por electrones que orbitan alrededor del núcleo. Niels Bohr, quien en 1913 propuso un modelo atómico que incorporaba la idea de que los electrones se mueven en órbitas discretas alrededor del núcleo y que la energía de los electrones está cuantizada. Dentro de los fundamentos científicos que soportan estas teorías atómicas, se encuentran los postulados propuestos por el físico francés Charles-Augustin de Coulomb, quien 100 años antes del descubrimiento de los rayos X, comprobó la existencia de una fuerza eléctrica que actúa entre dos cargas puntuales. Esta fuerza puede ser atractiva o repulsiva. En el caso del átomo, la fuerza de Coulomb es la combinación de fuerzas eléctricas y magnéticas que actúan constantemente entre los núcleos atómicos y electrones. Todo lo anterior ha contribuido para establecer al átomo como la unidad fundamental de la materia, el cual a su vez está compuesto por un núcleo que contiene protones con carga positiva y neutrones sin carga, alrededor del cual orbitan los electrones con carga negativa. Hasta aquí, hemos recorrido algunos hitos sobre la historia de la teoría atómica. Ahora ahondemos en cómo se relaciona esto con los rayos X descubiertos por Röntgen. En el estado basal, los electrones en un átomo se encuentran en sus niveles de energía más bajos y se mueven alrededor del núcleo. Cuando un átomo es excitado por una fuente de energía, algunos de sus electrones pueden ser liberados de sus órbitas, lo que los lleva a moverse bajo la influencia de las fuerzas de Coulomb. Si un electrón adquiere energía cinética y se acelera en una dirección específica debido a un campo eléctrico, se le denomina electrón proyectil. Este electrón puede moverse sin cambiar de dirección ni estado en el vacío. Pero al interactuar con átomos de otros elementos, pueden ocurrir dos fenómenos. El primer escenario es cuando el electrón proyectil se aproxima a suficiente distancia para que por interacción coulombiana el campo del núcleo del átomo objetivo reduzca su energía cinética. Se dice entonces que el núcleo frena el electrón, por lo que a esta interacción se le conoce con el término alemán de Bremsstrahlung. El cambio energético causado por el frenado da como resultado que parte de la energía se transforme en un fotón de rayos X. Mientras que el electrón proyectil cambia de dirección en función de la cantidad de energía cinética que aún conserva. El segundo escenario se da cuando el electrón proyectil incide en un electrón del átomo objetivo, también denominado blanco, sacándolo de su órbita. Aquí, ambos electrones salen del rango de atracción del núcleo. Son las fuerzas de Coulomb en el núcleo las que se encargan de estabilizar al átomo parcialmente desequilibrado. Esto lo logra atrayendo a un electrón de una capa de valencia más externa, provocando un proceso denominado transición electrónica. Este fenómeno da como resultado que parte de la energía cinética que mantenía orbitando al electrón en la capa de valencia externa se transforme en un fotón de rayos X. A esta emisión de fotones se le denomina como característica, esto debido a que la energía de los fotones emitidos es única para cada elemento químico. Por ejemplo, en un átomo de cobre, la radiación característica se produce cuando un electrón es expulsado de la capa K, y un electrón de la capa L trasciende para ocupar su lugar, emitiendo fotones de rayos X de energías específicas asociadas con esta transición electrónica. Ahora que hemos revisado cómo se generan los rayos X por interacción subatómica, veamos cómo los rayos X pudieron ser producidos en el tubo de Crookes. En el tubo de Crookes, los rayos catódicos se producen cuando se aplica una alta tensión entre los electrodos.
Al haber un vacío parcial, los electrones fluyen libremente debido a la energía cinética acumulada por la aceleración provocada por la fuerza atractiva del ánodo. El ánodo está fabricado por un metal de propiedades adecuadas para soportar el choque de los electrones proyectiles. Es en el ánodo donde ocurren los dos fenómenos de producción de rayos X. Con el tubo de Crookes como predecesor nace el elemento central de los equipos de radiología que a partir de aquí denominaremos tubo de rayos X y cuyas características exploraremos en los capítulos siguientes. Si te gustó el contenido, suscríbete y activa las notificaciones. Esto fue Biomédica en corto.